Hola, ¿qué tal? Te doy la bienvenida a un nuevo episodio de Anormal Anonimato. En este episodio, Franklin nos guía por un recorrido profundo sobre cómo el alcoholismo toma forma desde adentro, no solo en la botella, sino en la mente, en la conducta, en la manera de sentir, de pensar y de vivir. Nos habla de esa parte silenciosa y peligrosa de la enfermedad, la que se esconde detrás del orgullo, la negación, la manipulación y el autoengaño. Es una conversación honesta, necesaria, para quienes buscan entender más allá del consumo y descubrir cómo opera esta enfermedad desde su raíz emocional. Este episodio tendrá 2 partes, y aquí comienza la primera. Esto es Anormal Anonimato, historias reales de recuperación. Comenzamos. Hola, les saluda Abelardo. Bienvenidos a su programa Anormal Anonimato. Gracias por escucharnos. Hoy quiero invitarlos a que se suscriban en nuestras plataformas de YouTube y también de Spotify. Es sencillo, solo haga clic en la campanita para suscribirse. Hoy tendremos un episodio diferente a los anteriores que hemos estado hablando de recuperación. Hoy trataremos de hablar con nuestro invitado de la personalidad de un alcohólico, donde tendremos la oportunidad de pues dar nuestros puntos personales, recordándoles que nosotros pues no somos profesionales, no somos médicos tampoco. En mi caso muy personal, yo soy un miembro de esta comunidad de Alcohólicos Anónimos y el compañero que tenemos invitado el día de hoy también. Fíjense que hoy tengo la gran oportunidad de presentar al compañero Franklin, del grupo metropolitano de la ciudad de Guatemala. Franklin, gracias por estar esta tarde con nosotros, bienvenido. Buenas tardes, buenas noches, gentiles radioescuchas, por así decirlo. Mi nombre es Franklin, vengo de la ciudad de Guatemala. Quiero compartir con ustedes inicialmente quién es Franklin. Resulta que Franklin nació en el año de 1964 en la ciudad de Guatemala y vivió una infancia común, como cualquiera. Disfruté de todas las cosas que un niño suele tener. Pasan los años, me inculcan el deseo de estudiar, me inculcan el deseo de superación, me inculcan el deseo de ser alguien en la vida. No me crié con papá, no me crié con mamá, mas sin embargo no siento esa carencia familiar, porque simple y sencillamente creo que me hicieron un favor al no estar con ellos y haber crecido con una fantástica y maravillosa abuela que cumplió el rol de mamá y de la cual yo estoy muy agradecido que me haya criado y llegado a ser un hombre y soportado todo lo que tuvo que soportar como buen alcohólico. Fuera de eso, quiero compartir con ustedes que mi alcoholismo empezó porque en la recta numérica, si podemos poner una referencia, en la recta numérica de la vida, yo llegué más o menos a la mayoría de edad sin beber, porque me inculcaron el estudio y me dediqué plenamente a estudiar. Fui becado desde, ¿cómo le llaman ustedes? La prevocacional. Secundaria. Secundaria, sí.
hasta la universidad, porque tuve la gracias a Dios haber llegado a la universidad y haber estudiado la carrera de ingeniería en electricidad, con la cual me defendí en mi país y tuve éxito. Entonces llegué a los 18 años, mayoría de edad. Mi problema empezó cuando llegué a la universidad, no porque la universidad sea la mala, sino por las malas influencias y amistades que uno suele encontrar ahí. Empezó la etapa de bebetoria, empezó la etapa de consumo y esa viejita solo me miraba, se me quedaba viendo y no decía nada. Hasta que llegó un momento en que me dijo y me manifestó, mi hijo, yo ya no puedo hacer nada por vos. Te toca que la vida te eduque. Fíjense qué palabras, que la vida te eduque. ¿Ya? Bueno, pues no hice caso, me metí de lleno al consumo y abuso del alcohol, viví toda la desgracia, llegué a tocar como cualquier alcohólico fondos lamentables. Hace poco fuimos con mi esposa es de la ciudad de Veracruz, la llevé a Guatemala y la llevé a enseñar de dónde me sacó el programa. Mira, le dije, de ese basurero que está ahí en la colonia La Florida de la zona 19 de Guatemala, de ese basurero me sacó el programa de Alcohólicos Anónimos. Y entonces empieza una nueva y fantástica historia. Fue un día lunes 22 de octubre del año 1990, cuando ya había tocado todos los fondos habidos y por haber, que simple y sencillamente no lo entendía ahí, pero dije, yo ya no puedo beber. Si sigo bebiendo, me muero, y si no me echo ese trago, me muero. El dilema de la soledad y el vacío existencial del alcohólico, ¿ya? Pero me acordaba que en la empresa habían unas personas que se hacían llamar Alcohólicos Anónimos. Tuve la suerte de que, como era una pequeña empresa de 25,000 trabajadores, tenía un excelente departamento de psicología industrial y de alguna manera se sabía de Alcohólicos Anónimos. Y un viejito, don Piri, que me apreciaba de alguna manera en mi juventud, me decía, don Franklin, deje de beber. Usted está joven, está patojo. Joven, dicen ustedes, los mexicanos. Sí. Está joven, está patojo, tiene una vida por delante. Tiene que fundar una familia, tiene que tener hijos, pero si sigue así se va a morir. Mire, me dice, le regalo este libro. Y me regaló una de las primeras versiones del libro azul que los puertorriqueños hicieron, en donde cuando lo abrí, porque era tal mi calamidad, que cuando lo abrí, porque quería ir a hacer un préstamo y haciendo cola para que me hicieran ese préstamo, lo abrí, se abrió en el 5º capítulo. ¿Y qué palabras crees que estaban subrayadas ahí? Es por eso que os pedimos vehementemente que seas íntegro y estoico desde vuestros inicios, sin saber que era nada del programa. Pero sí se abrió ahí, porque de plano el padrino, que después fue mi padrino, era el que usaba de batalla. Bueno, ese día lunes me dice, lo voy a llevar a un grupo fantástico. 5 de la tarde, lo recuerdo, día lunes, levanto mi mano, hago mi ingreso al fantástico mundo de los Alcohólicos Anónimos, me dan la bienvenida y desde entonces estoy aquí con ustedes. Yo no planeé envejecer dentro de Alcohólicos Anónimos, pero mira, ya han pasado 35 años de eso y no he vuelto a beber. En pocas palabras, pues se puede decir que ese es Franklin. Ahora, dentro de Alcohólicos Anónimos es otra trayectoria. Dentro de Alcohólicos Anónimos, así como tuve la oportunidad por el trabajo de viajar y conocer desde la ciudad de Panamá hasta Canadá, bebiendo, porque primero fue la etapa de bebetoria, también tuve la oportunidad por ese mismo trabajo de dejar de beber, conocer grupos desde Panamá hasta Canadá, estar en convenciones, estar en foros, visitar grupos, visitar las partes importantes y me dieron la oportunidad de leer. Me dijeron los padrinos, lea, pues me volví autodidacta y empecé a leer toda la literatura habida y por haber de Alcohólicos Anónimos. Dicen algunas personas que soy muy versado en ella y más que ser versado, porque a un principio uno comete el error, no sé si te pasó, de que uno anda dando la clase, queriendo enseñar, queriendo hacer, espadeando con otros compañeros, hasta que uno entiende que no se trata de predicar, sino de practicar y ser pragmático, ¿o no? Así es, sí. ¿Ya? Dentro del tema que vamos a trabajar, pues mucha gente va a escuchar, ¿no? Mucha gente se pregunta, ¿por qué bebe? ¿Por qué no puede dejar de tomar? ¿Cuál es la razón? O sea, la gente, la sociedad, la audiencia que
que no está dentro de nuestras comunidades, tienen mucha ignorancia todavía, y esperamos que con este programa puedan, o sea, tener una información suficiente, incluyendo también a nuestros compañeros que están llegando a los grupos, la gente nueva, que aún todavía han pasado los años y todavía no saben por qué han bebido. Esos rasgos de personalidad de los que tú vas a hablar van a ser una gran experiencia tanto como para la audiencia como para nuestros compañeros en Alcohólicos Anónimos. Esa personalidad llena de máscaras que tiene el alcohólico y que muchas de las veces ya dentro de estos programas se las tiene que ir quitando poco a poco conforme las va encontrando a través tal vez de un minucioso inventario moral y de la práctica de todos esos programas. Vamos a empezar ahí, la personalidad. ¿Cuáles son los rasgos por los que se llega a la botella y se destruye cotidianamente un ser con problemas de alcoholismo? Muy bien, fíjate que te estaba escuchando y ahí dijiste algo muy importante. Las personas necesitan saber por qué es que bebe y consume, porque hablemos de todo un poco. No solo es el alcohol, no solo son las drogas, no solo es el comer, no solo es el apostar. Hay diferentes variaciones que utiliza el ser humano como escape por no saber quién es. Ese es el grave problema que tenemos, que no sabemos quiénes somos. Pero como no vamos a tratar ese tema ahorita, quiénes somos, sino la personalidad, vamos a dar una pequeña definición de lo que es personalidad. Dentro de Alcohólicos Anónimos es un conjunto de características que definen a una persona en sus pensamientos, sentimientos y emociones, en el manejo de estas o en el mal manejo de estas que posteriormente hemos definido en convenciones y en foros, que es el alcoholismo. Porque todos creemos inicialmente que alcoholismo es la etapa de bebetoria, y no es así. Se llama etapa de bebetoria por eso. Y el programa nos dice que todo lo que hicimos solo era el síntoma de una enfermedad más perversa y profunda del alma, que al ser sintomática, por eso es que las personas dicen, ¿por qué bebe? Él no sabe por qué bebe. No sabe. Porque en primer lugar su personalidad está distorsionada desde la niñez o mucho antes. Fíjate que nosotros podemos, al menos nosotros los viejos en Guatemala trabajábamos dos áreas, haciéndole la pregunta al nuevo prospecto. ¿Cuándo empezó tu problema? ¿Tu problema empezó antes del matrimonio o después del matrimonio? Dependiendo de la respuesta de cada uno de nosotros, empezábamos la recta numérica en la retroalimentación, el buscar en el pasado. Recalco, nosotros no somos profesionales en los campos psicológicos, más los manejamos y los entendemos. Ejemplo, la persona decía antes, entonces no tiene nada que ver tu esposa ni lo que pasó aquí. Vámonos a escarbar o a buscar en el pasado qué fue lo que detonó. Y empieza el proceso. Si hablamos matemáticamente, raíz quiere decir vacío existencial o un vacío que hay en la vida del ser humano y hay que encontrar qué es ese vacío. Y dentro de ese vacío podemos definir prácticamente las características de un alcohólico y vamos a desglosarlas una por una. Te cuento que son bastantes, son aproximadamente unas 35 características que definen la personalidad alcohólica. ¿Por dónde crees que empecemos? ¿O querés dar algún otro concepto? No, está bien, ¿no? Pues mira, cuando hablamos de lo que mencionabas de síntoma de males más profundos, desafortunadamente la gente desconoce que ya se llega enfermo cuando se tiene el primer contacto con el alcohol. Y esto ha influido mucho dentro de la personalidad del alcohólico, que nace por las investigaciones y por mi propia experiencia, nace muchas de las veces ya heredada, decía un psiquiatra, en los genes, ya en los genes, no en la sangre, en el gene del ser humano. ¿Por qué? Porque muchas de las ocasiones, recordemos algo, cuando el bebé está en el vientre de la madre, no solamente la madre le provee
alimento material o la leche, o sea, la sustancia con la que se está alimentando. No, el bebé se está alimentando de todas las situaciones que están sucediendo en las emociones de la madre. Ujú. El círculo social en el que se está desarrollando y el círculo familiar en el que se está desarrollando. Yo les pongo muchas veces, por ejemplo, bueno, yo hoy tengo la oportunidad de que he podido ver a mis hijos en diferentes circunstancias, eh, por ejemplo, yo no las tuve, que a mí no me cantaron ni me pusieron una musiquita probablemente en el estómago cuando mi madre estaba embarazada. Pero ¿qué es la sustancia que trae el niño? ¿De qué se retroalimenta de esas enfermedades emocionales ya desde el vientre? O sea, los problemas familiares, los arrebatos, los golpes, las peleas familiares entre la pareja, los gritos, las decepciones de la mamá, el sufrimiento, el dolor, ese vacío de impotencia, todo se lo está comunicando al bebé. Correcto. Y ahí, de ese momento, más cuando ya nace el niño, la sociedad, el círculo social en el que nos vamos desarrollando nosotros, como dices tú, la universidad no es que sea mala, el barrio no es que sea malo, pero te va envolviendo, o sea, entre la pata de los caballos, tienes que ir, yo les digo a mis compañeros, o sea, en la colonia donde yo me desarrollé, solo había dos maneras que te enseñaban los más grandes, porque normalmente carecemos de cariño, de amor, de afecto maternal o paternal, y lo encontramos porque siempre buscamos amigos mayores que nosotros, guías, tutores en las calles mayores que nosotros, que nos empiezan a conducir por el camino que nos lleva a terminar siendo pues un alcohólico en una etapa crónica y nunca sabemos por qué bebíamos. Ujú. Adelante, Frank. Bueno, fíjate, pues ahí tengo otro poco de conocimiento que vamos a unificar. Quiero compartir con el público que yo tengo un concepto de verdad. La verdad es tu lado o tu punto de vista, mi lado o mi punto de vista, pero la verdad está en medio. Es una espada de tres filos. Y exponiendo ambos puntos de vista, vamos a encontrar la verdadera verdad, valga la redundancia. Empezando, vos decías algo muy importante. Viene desde el origen y tenés razón, es genética, es el cromosoma número 22 el que los científicos han descubierto que es el que nos afecta a nosotros los alcohólicos, es genético, tiene que ver con la genética. Aunado a medio y origen, como lo describiste ahorita, medio, el origen familiar, ¿ya? Y, perdón, medio y origen, medio familiar y el medio donde uno se desarrolla. Ambas circunstancias son las que nos hacen empezar a tener una personalidad alcohólica. El sufrimiento, todo lo que ya describiste, y entonces desde el vientre de la madre empieza el daño. Eso se ha caracterizado o se ha intentado llamarle herencia transgeneracional. O sea, de padres a hijos, de abuelos, bisabuelos, tatarabuelos, se han heredado taras. Tara quiere decir medidas equivocadas que nos han sido transmitidas como medio de patrón conductual y por eso nos comportamos como nos comportamos. Ejemplos, violaciones, ejemplos, sufrimiento de la madre, el que la madre mire al padre que es infiel, la falta de recursos, el ser violada, porque tenemos que hablarlo. Un alcohólico o adicto no tiene amor, no tiene cariño, provoca esas violaciones, esas malas manipulaciones y el niño recibiendo todo eso, ¿ya? Entonces, cuando ese niño nace en ese ambiente de rechazo, porque normalmente, si le hacemos la pregunta a nuestros padres, ninguno, casi me atrevo a asegurar, que ninguno de nosotros fuimos hijos deseados. Ninguno de nosotros, ¿ya? Y si le preguntan, mamá, ¿fui deseado? No, mijo, fuiste producto de la calentura, perdón por la palabra, pero es lo que nos suelen decir. Yo sé que es un programa abierto, pero esta palabra sí cae. Entonces, una vez establecido eso, le preguntas al papá, el papá va a decir, no, mi hijo, yo lo que quería era estar con tu mamá por no poner malas palabras, pero no quería responsabilidades.
Los sorprendidos fuimos nosotros de tu nacimiento. Y así, por eso se suele decir en las familias, cuando ya hay 2 o 3 hijos, y este es el más pequeño, el colado, porque no era el deseado y no era el querido. Entonces, retomando ya, enfocándonos con las características de la personalidad alcohólica, ¿quieres agregar algo? No, adelante, adelante, pues vamos a seguir adelante y pues empiézalas a tratar de A tratar. enumerar o Sí, porque recordemos, no vamos a dar conceptos psicológicos porque no No, no somos somos, no. profesionales. Vamos a tratar de dar nuestro punto de vista de acuerdo al programa que practicamos, que es Alcohólicos Anónimos. Empecemos, la primera característica tiene que ver con la angustia patológica. Fíjate, pues, sí usamos las palabras psicológicas y solo le damos una interpretación para que la podamos manejar en el caló o en el lenguaje de Alcohólicos Anónimos. Patología es el estudio de la enfermedad que nosotros padecemos. O sea, desde ese momento la ciencia dice, vamos a estudiar a los alcohólicos. El doctor de Linné con esta Marty May hicieron un estudio de la personalidad de 2000 alcohólicos y de ahí nació un maravilloso tema que hay en Alcohólicos Anónimos, la tabla de la alcoholomanía. Y ahí encontraron las características que nosotros padecemos dentro de la enfermedad. Ahí describe perfectamente lo que es la enfermedad. ¿Ya? Entonces, yo tuve suerte que en Guatemala, cuando llegué a la semana, explicaron la tabla y conocí el origen de mi enfermedad. Y luego me metí a entender la enfermedad por medio del programa. Entonces, aquí estamos hablando de la patología del miedo. El alcohólico le tiene miedo a todo y a nada. Una inseguridad, un grado de inseguridad que maneja. Vamos a hacer pequeñas historias. Recuerdo que cuando yo estaba estudiando, a un principio me encantaba y me fascinaba ser extrovertido, pero cuando ya empecé la etapa de bebetoria, me volví todo lo opuesto, me volví introvertido, me volví reservado, me volví muy callado. Aquel alegre, aquel molestón, aquella persona de características que agradaba a las personas o a la gente, pasó a ser el odiado y el marginado de la sociedad, porque el alcohol y las drogas nos va quitando todas aquellas cosas positivas que tenemos. Y entonces empezamos a padecer un miedo y a escondernos y a sentir culpa. Cada vez que se bebe, cada vez que se droga, vienen estados de angustia, de pánico, de miedo. Miedo, sensación de peligro ante algo que se identifica que es miedo a la policía. Pongámosle aquí miedo a la migra en Estados Unidos, que es lo que está de moda, ¿ya? Pánico. Entonces, cuando se está consumiendo, se encierran en sus habitaciones, cortinas, todo se baja, se está ahí sintiendo esa perseguidora. El alcohólico o la persona que bebe no sabe qué hacer. Y la familia más paniqueada de ver las actitudes de estas personas. ¿Ya? Posteriormente vamos a decir cuáles son las soluciones, pero ahorita estamos hablando de lo que es el miedo a todo y a nada, las angustias y todas esas características que nosotros manifestamos a través del consumo. Pero ahí estoy hablando de consumo. Pero hay personas que sin consumir también viven todo este rollo de la angustia, ¿ya? Son personas que se preocupan por todo y nada. Es que la vida está muy cara. Y suelen decir a los demás, ¿y quién te la está vendiendo? Porque es aquello que ellos mismos se sienten vacíos. Una segunda característica que tenemos los alcohólicos, por ponernos de ejemplo primero, es el ser ampulosos, fanfarrones, megalómanos, ¿cómo se llama? Con muchos complejos de superioridad. Tendemos a sentirnos mejor que las demás personas, más grandes, más inteligentes, más poderosos. Empezamos a utilizar tal vez un apellido de nuestra ciudad que es importante, que sí lo poseemos algunas veces, de nuestro pueblo, de nuestra colonia. Los Ralda, los Castillo, los Sinibaldi, esos tienen dinero, pero las personas pobres, las personas sencillas, los Pérez, los García, esos son los pobretones. Y entonces nos enmarcan en una tabla de valores sociales. Y desde ahí el alcohólico empieza a sufrir internamente bullying, el bullying, ¿ya?
y eso ocasiona que esa ampulosidad, hemos descubierto en el programa que el complejo de superioridad que tenemos, entre comillas, está basado en el complejo de inferioridad que padece realmente el alcohólico, porque el alcohólico en el fondo es un gran cobarde, un gran mentiroso y un gran miedoso. ¿Sí o no? Así es. Bueno, continuemos. Nos gusta tener una baja autoestima. Aquella persona que se arreglaba inicialmente, que andaba bien vestido, bien cambiado, bien rasurado, la apariencia social, como te ven, te tratan, ¿sí o no? El como te ven, te tratan, aunque seas una persona totalmente inculta. Yo suelo decir en los grupos y a las personas que conozco que no todo potentado, o sea, no toda persona que posee dinero posee la intelectualidad y cultura, y no todo culto es un gran potentado. ¿Qué quiere decir? Que a veces personas de apariencia sencilla y humilde tienen una gran cultura y una gran educación, mientras que las personas que poseen dinero, poseen todo en la vida, son unos grandes incultos y son los que abusan de su familia, lastiman a sus hijos y a sus seres queridos, y por eso empieza la baja autoestima en los hijos. Hijos callados, hijos que han sido lastimados, hijos que en la casa son alegres, pero en la escuela no saben cómo desenvolverse, no saben cómo relacionarse con la sociedad por esa baja autoestima, porque el padre o la madre, en este caso muchas veces es la madre que descarga su ira, su frustración, todo aquello que no le puede decir al adicto, y entonces lo descarga con los hijos. Y es ahí donde empieza a manifestarse una característica que se llama baja autoestima. Muchos llegamos a los grupos y callados, temerosos, y esa era la característica de cuando bebíamos. Por ejemplo, ponemos ejemplos vos ahí de baja autoestima, ¿la padeciste? Sí, bueno, mira, yo afortunadamente la autoestima la tenía basado en mi círculo material, en mi círculo social. Tengo un recuerdo grande de esto, lo he platicado en algunas ocasiones, cuando de niño descubres, digo yo que hay una canción de Pedrito Fernández que dice: apenas llegué a la vida y ya le veo sus traiciones, a uno le sobra comida y tienen casas con flores, otros son aves perdidas, sin nido y sin ilusiones. Entonces yo viviendo en un jacalito de madera, con lámina de cartón, con los abuelos también, vengo de ese, criado por los abuelos. En el tercer año de primaria me invita un niño a su casa, y al llegar a su casa yo me quedo sorprendido, una casa de 2 pisos, y una muchacha que abre ahí y le dice: Ramoncito, ¿qué vas a...? Que les preparo un sándwich acá y todo eso, y abre su refrigerador. Pues yo ni los refrigeradores los había visto en la tienda, y tenía de todo ahí. Entonces allí, esa baja autoestima, un día a mí se me olvidó la tarea, y él llegaba en su bicicleta y me dice: yo te llevo. Le digo: no, porque la baja autoestima, la vergüenza de que viera la calidad y las circunstancias de vida en las que yo me desarrollaba, porque llegaba a veces con la nariz tiznada por el candil, o no sé cómo le llaman en Guatemala, pues porque no había luz. Entonces llegaba a la escuela y él, a pesar de tener dinero, tenía una gran educación de respeto, porque cuando los demás chavos se burlaban, se empezaban a reír de mí, él me decía: ven, es que tiene la nariz sucia, y me apoyaba con eso. Y él me enseñó algo que cuando me convenció para que lo llevara yo ahí con la abuela, él me dijo: ¿sabes qué? Tú tienes algo bien grande, tu abuela se ve que te quiere mucho, dijo. Y yo, yo me sentía, yo caminé mucho tiempo con la baja autoestima por esa situación de los círculos materiales, y son dolorosos. Sí, o sea, se suele decir que el que lo tiene todo no tiene lo más importante, el amor, el cariño y el apoyo de por lo menos uno de los que deben de ser el apoyo de un niño cuando se es niño, el padre, la madre, y cuando se carece, porque existen 3 clases de hogares desintegrados: donde falta el padre, donde falta la madre, donde faltan ambos, pero un 4º grado
es donde están ambos y viven como perros y gatos. Entonces, ahí puede haber todo lo material, pero falta el amor, el cariño y el apoyo. Y el apoyo hacia Y vos tenías en la abuela, porque yo también lo tenía, el amor, la protección y el cariño, aunque no hubieran las cosas materiales. Pero él tenía todo lo material, pero nadie le dedicaba una palabra de cariño o un ¿cómo estás, mijo? O algo que le diera el valor. Vamos a continuar Sí. porque si no se nos va a ir. Nos volvemos beligerantes precisamente por eso que acabamos de decir. Viene el bullying en las escuelas. Si llega uno a las escuelas, hay compañeritos que llegaban bien vestidos. Mamá, soy Paquito. A lo mamá, soy Paquito. Bien peinados, con su camisita blanca, bien planchaditos, zapatitos bien brillantes. Y nosotros escondiendo los pies porque nuestros zapatos ya algunas veces con unos cuantos hoyos debajo en la suela, y si había un acto o algo y nos querían pasar, no tenían los recursos como para hacernos, ¿qué decirte? Un disfraz, una buena presentación para hacer una declamación o algo. Entonces nos volvimos, fuimos los que ocasionamos el bullying. Esa es una característica del alcohólico, que hace bullying, o si le hacen bullying, se vuelve, como se decía a un principio, a una persona de baja autoestima. Y los vemos callados, ahí arrinconados. Aislados, Los aislados. demás, pone tus ejemplos ahí, los vemos que los demás les hacen rueda, los molestan, son los que todo el tiempo están fastidiando, y hasta que un día se cansan y viene el miedo del cobarde, porque el miedo del cobarde se da cuando te cansas de que te estén fastidiando y ya vas a ser agresivo, como se decía aquí ahorita, vas a ser agresivo no porque lo seas, sino por necesidad, por mecanismo de defensa. ¿Qué te pasó a vos ahí en ese momento? Cuando te volviste beligerante, porque podés tener o abandonás o agredís. Pues al principio, mira, empecé a volverme muy rebelde, Ujú, ¿sí? Porque toda la mayoría de los chamacos que te van, haciendo esto, te provocan que salga el valentón que no existe. Y por ejemplo, empecé a manifestarlo por ejemplo, hacía yo las puntas de los lápices muy pequeños ujú, y les picaba yo por abajo me encantaba eso. ujú, Les escupía los pupitres antes de que llegaran, me ujú. metía yo primero, o sea, y todo el tiempo pagaba yo las consecuencias, porque, o sea, me volví del otro lado de la moneda y les digo, siempre estaba yo enfrente del pizarrón, pero no dando la clase. Me ponían unas orejas de burro y me mantenían ahí, o sea, porque ya me había vuelto el otro lado de la moneda. Había aprendido a defenderme y Y a estar en controversia con los co- demás, a estarlos molestando, hasta con los profesores. Llega el exactamente. momento en que uno se llega a encarar a los profesores y a los directores. Y va a ver, le voy a decir a mi papá. Sí, exactamente. Es algo así, ¿verdad? Bueno, pues entonces ya tratamos los primeros 4 temas. Impulsivos. Una característica de la personalidad alcohólica es que somos impulsivos. ¿Qué es impulsividad? Querer hacer, o sea, salir, aventarte en todo, ser Ujú. aventado. Ser el primero, Sí, ¿ya? sobresalir, pues. Salir, Sobresalir, correcto. exactamente. Entonces, ¿cuántos de nosotros no por esos arrebatos, porque realmente son arrebatos emocionales, ¿ya? Mencioné en la personalidad de la definición, no poder manejar sentimientos, pensamientos y emociones. Como no pensamos, sino que accionamos, nos vamos a la acción sin pensamiento, entonces hacemos acciones o actitudes que muchas veces se volvían en nuestra contra. Algún compañero te decía, anda a quitarle a la maestra su refacción y te la comes, como especie de prueba, y lo hacíamos, mas no meditábamos la consecuencia de esos actos. A que no te tomas este trago, y le echaban pastillas y le echaban un montón de cosas que sabíamos que nos iban a poner en órbita, pero por querer pertenecer al grupo de amigos o de personas donde nos desenvolvíamos, hacían esas supuestas pruebas. Ya ves, ahora se da por medio del YouTube. Lo que está en moda ahora es hacer tal cosa. ¿Cuántos jóvenes no se mueren por la impulsividad de querer destacar, sobresalir, presentarse, enseñarse ante los demás como los mejores,
y lo que resulta es que lo que está en juego es hasta tu propia vida. Nos volvimos impulsivos. A que no te pasas ese semáforo ahorita que viene el tren. Pues yo lo hago. ¡Pam! Te llegó el tren. ¿Ya? ¿Cuántas veces por impulsividad de no medir nuestra ira, porque éramos capaces de descargar, pero con los débiles, con la familia, con la esposa, no le hicimos daños a los niños? ¿Cuántos alcohólicos no hay que maltrataron física y mentalmente a sus hijos y en un momento de ira, de impulsividad, hasta les quebraron brazos? ¿Qué pues los quemaron? ¿Cuántos no se han visto que los papás llegan y cuentan en los grupos? /21, mi papá me quemó, mi papá me abusó, mi mamá me hizo. O sea, pero como consecuencia de las otras características. ¿Qué tenés vos de ejemplos ahí en la impulsividad? Bueno, pues mira, a bien temprana edad, 5º año de primaria, me había ganado la confianza de esa maestra. Uh-huh. Y la llaman de la dirección, tú sabes, escuelas pobres públicas de aquellos años, no como las de aquí que hay en este país, y me dice, estaban en examen, íbamos a examen, dijo, la llamaron de emergencia, dijo, me voy, dijo, te quedas a cargo de tantito, unos minutos, sí. Me pasé y yo dije, yo tengo que quedar bien, o sea, ser el número 1. Uh-huh. Y ella tenía el examen contestado en el escritorio. Uh-huh. Se lo pasé al primero para que lo copiara, de ahí lo copiaron todos. Pero pues me salió mal, no pensé en las consecuencias, Uh-huh. porque lógicamente ella era una persona capacitada, educada, que cuando calificó, pues qué casualidad que todos tenían la misma respuesta y todos sacaron 10. Entonces, eso me costó casi la expulsión de la escuela. Buen ejemplo. Y fíjate, pues hay muchas cosas más que se dan. Dijiste en Estados Unidos las escuelas. Yo tuve la oportunidad de ir a la universidad, un par de universidades aquí, y te puedo decir que la educación puede que tengan buenos planteles, Buenos planteles, a eso me refería. pero no buen grado de educación. ¿Ya? Eso sí quiero dejarlo bien plasmado, porque dista mucho, está muchos años luz la educación que dan acá, porque aquí pasan prácticamente por decreto. No pasan por lo que saben, sino por edad, ¿ya? No pasan por conocimiento, ¿ya? Porque si vemos ahora, ¿te acordás antes nosotros una manera impulsiva de ser, por poner un ejemplo, ¿quién sabe la respuesta a tal problema? Pero en aquellos entonces no habían calculadoras, en aquellos entonces no habían computadoras, en aquellos entonces no había celulares, en aquellos entonces no había inteligencia artificial, en aquellos entonces solo había la inteligencia de tu cerebro. Y ahí se miraba si sabías o no. Y éramos impulsivos, porque hasta muchas veces queríamos corregir a los maestros, ¿sí o no? Impulsivamente. Sí. Señorita, ahí usted está mal porque esto no es tanto más tanto. O no dividió, o no multiplicó, o no hizo tal acción. Y queríamos sobresalir impulsivamente sabiendo que eso nos iba a traer consecuencias, o no sabíamos que nos iba a traer consecuencias. Entonces, solo por poner una referencia, yo te digo, la educación en este país dista mucho. En nuestros países sale de la universidad uno por lo que sabe, no por lo que paga. En este país sale por lo que paga, más no por lo que sabe, ¿ya? Entonces, muchas personas aquí no pueden hacer cuentas, no saben hacer nada sin una computadora o un celular. No saben, totalmente incapaces. Y ahí estamos en otra característica que posteriormente la vamos a mencionar, pero la voy a adelantar. La incapacidad que tiene el ser humano de relacionarse. Eso lo vamos a ver más adelante. No saben relacionarse socialmente. Si te das cuenta, todo el mundo ahora está en una pantalla con la cabeza hacia abajo, pero no saben cómo relacionarse. Están a la par y se están mandando un mensaje. Hola, ¿cómo estás? Bien. No se pueden comunicar, no tienen el lenguaje corporal, el lenguaje físico, muchas cosas que vamos a tratar más adelante. Solo por ponerte ejemplo de educación, que yo estoy en discrepancia en eso, pero porque también llegué a una universidad. Continuemos con la personalidad mejor. La característica de la personalidad depresiva, conflictiva, mal trabajada. ¿Y qué quiere decir esto, personalidad depresiva? Depresión. ¿Qué es una depresión para nosotros los alcohólicos? Es todo aquel sentimiento, pensamiento y emoción que callas,
que no trabajas en tu tribuna ni con un padrino, y como lo mantenés ahí, te provoca ese estado de bajón, donde no quieres hacer nada, no quieres salir de tu casa, no quieres ir a trabajar, no quieres estar con personas, no quieres relacionarte con nadie, sentís miedo, sentís angustia, sentís soledad, sentís que la vida no vale nada, te sentís frustrado, sentís que ¿para qué viniste a este mundo? ¿Ya? Esos son los conflictos mal trabajados. Eso es en el caso de la depresión, porque también existe lo opuesto. ¿Qué es lo opuesto a la depresión? Cuando estás en aquellos estados de ansiedad, que también son procesos mal trabajados, que pues, no sé qué va a pasar, pero si me muero, o sea, lo opuesto, de estar depresivo pasas a ansioso. Y entonces, ¿cómo el alcohólico se da cuenta que surge esa personalidad depresiva? ¿Qué has experimentado vos en ese campo? Tenía yo, me pasó algo ¿qué sería? En el 2005, Uh-huh. algo que una persona con una personalidad o con una formación de un carácter y que no sufre depresiones, lo toma de una manera ligera. Uh-huh. Fui al doctor, me hicieron unos estudios y en ese tiempo me dijeron que estaba yo con el problema de la diabetes. Yo me vine de la sala del doctor de los resultados como si me hubieran dicho que mañana me iba yo a morir. Uh-huh. ¿Sí? Y estuve, o sea, llamé al trabajo y pedí permiso una semana y de hecho estuve 2 semanas en ir a trabajar y yo no sabía que había sido una depresión. Uh-huh. O sea, yo pensé que, o sea, no sabía en realidad. Uh-huh. Con el tiempo supe y me di cuenta de que había padecido depresiones por algo que mucha gente le dan los resultados cotidianamente y que no tienen. Yo como alcohólico hipersensible, siento las cosas más que cualquier otra persona. Uh-huh. Entonces esa es una experiencia que viví allí. Correcto, de cómo se llama, de depresión. Ajá. Ya, entonces, las personas que nos escuchan dicen, ¿y cómo identifico en la persona que vive en mi casa cuando está depresivo? Cuando lo mire que no se baña, que no se cambia, que no quiere comer, que perdió todo interés, es porque está depresivo y tiene un conflicto intrínseco, ¿ya? Esa es la personalidad depresiva. El desafiante, volvemos a la personalidad desafiante. Pasamos de la depresión a desafiar a todo el mundo, ¿ya? Ejemplos. Hay veces que andamos en la vida y buenos días, mucho gusto, ¿cómo estás? Saludando a medio mundo y todo el mundo dice, ¿y este qué onda? Si ayer no hablaba, era callado, ahí andaba todo sucio, barbado y fíjate, ¿ves? De andar depresivos pasamos a saludar, pero de repente pasamos a saludar. Ya no dan buenos días, uno los está saludando y no contestan. O sea, cambiamos totalmente de ser pasivos a agresivos y nosotros no lo vemos. Quienes lo ven son las personas ajenas. ¿Y hey, cómo le hacemos con este? Si le hablamos, no contesta. Si no lo saludamos, se enoja. ¿Cómo hacemos para averiguar? Andamos a veces con personalidad de telefonistas y no sabe la gente cómo contestarnos. Entonces desafiamos a la autoridad, desafiamos a nuestros padres, desafiamos hasta al mismo Dios. ¿Ya? A ver, ejemplos. Vos tenés ejemplos ahí de la personalidad desafiante. Por eso es que yo hubiera querido que hubiera unos 2 o 3 más para que fuera más participativo y tuviéramos más elementos de juicio. ¿Entendés? Pero por el tiempo y por las cuestiones que se dan, posteriormente podemos hacer otro podcast. Ya con este como base, porque es primera vez que yo oigo este tema, tanto en un podcast como si lo busca uno en las redes, no hay tanta información. Nosotros estamos tratando de dar un humilde punto de vista bajo el concepto del alcoholismo o que manejamos en los grupos de alcohólicos anónimos. Ejemplos muy sencillos, pero ya un profesional, si pudieras invitar algún día a un profesional que viniera a hablar sobre este tema de la PER y la despersonalización, este sería un temazo. Nosotros vamos a tratar humildemente de sacar lo mejor posible. Sí, seguimos adelante a la que sigue. No, ibas a poner algunos ejemplos de
o por lo menos un ejemplo de tu personalidad desafiante? Desafiante. Pues en realidad pasaron, pues en todos los años que uno va caminando en esto, hay muchas cosas. Como dice Bill, desafiamos hasta Dios, porque no nos concedió nuestros caprichos. Ujú, O sea, yo muchas de las ocasiones le pedí algo y no se dio y pues le reclamé, lo desafié, ujú, ¿sí? ¿Qué clase de Dios? ¿Qué clase de Dios tú eres? Y en el mundo natural, en el mundo normal, pues desafiando siempre a todo mundo. O sea, siempre tratando como dices, de haber estado depresivo el día anterior después de que te pones las pilas, le vamos a llamar. ujú. Bueno, pues ya acepté que tengo diabetes, ahorita voy a salir y a veces, muchas de las ocasiones, hasta en el trabajo. Llegaba en algunas ocasiones y a veces no saludaba y a veces decía, ¿y ahora qué? Ya ni hablas y muchas veces algunos compañeros de trabajo en el pasado me iban a decir, pues es que a ti no se sabe cómo Ujú. acercarte a ti, Ok. pareces un puercoespín. Ujú. Va. Fíjate, pues aquí vamos a tocar un tema muy delicado en la personalidad desafiante. He participado en algunas escrituras de cuarto y quinto paso y como colaborador ahí. Y los he escuchado cuando tocan un tema muy, 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 muy delicado. ¿Ha sido usted violado? ¿Ha sido usted abusado? ¿Ha sido usted maltratado? ¿Ha sido... Y se levantan como fieras algunos. Sí, ¿por qué Dios permitiste que a mí me pasara específicamente eso? Y ahora vas a ver, dicen ahí en esas escrituras, para no mencionar nombres porque no se debe. Vas a ver, yo también voy a hacer lo mismo. Y como sé que no sos castigador, yo sí me voy a vengar. Y muchos se han vengado de esa manera. ¿Has visto o has escuchado esas terapias en donde pasamos de ser barra 21 conmiserados a desafiar a Dios por las cosas? Y el mismo segundo paso dice, le pedimos que la mujer de nuestra vida no se fuera y se fue. Le pedimos hijos sanos y no nos los concedió. Y desafiamos al mismo Dios, dice ahí. Por eso nos recomiendan en el segundo paso que empecemos a concebirlo para empezar a quitar esta personalidad desafiante. Llegamos a los grupos y no nos importa tamaño, forma o color. Hacemos uso y abuso, no le tenemos ni pizca de miedo, no nos importa de dónde venga y desafiamos a quien sea y menospreciamos a quien sea. ¿Te has dado cuenta Sí, de sí, eso en los sí, grupos? sí. ¿Ya? Esa personalidad desafiante. Y nadie, muchas veces, hay un gritón en un grupo y nadie le dice nada por miedo. ¿Ya? Imagínate en la casa. Imagínate a esa familia cómo la tendrá de aterrada en el medio donde vive. Solo por poner ejemplos de la personalidad desafiante. Veamos otro. Somos egocentristas, narcisistas, nos admiramos mucho, nos creemos mucho, creemos que valemos mucho. Se nos olvida el hecho de que somos finitos, que un día nos vamos a morir y que toda posesión material, todo conocimiento, todo aquello que llegamos a obtener en la vida, se va a terminar. ¿Y dónde quedó tu orgullo? Dentro de 100 años, nadie se va a acordar que existió Franklin. Nadie. Ni le va a interesar quién era Franklin. ¿Ya? Va a estar este podcast por ahí. ¿Y quién era ese? ¿Ya? Y todo lo que uno pueda llegar a creerse, todo lo que uno siente que vale, porque de joven, grande, fuerte, musculoso, poderoso, con estudios, con buena profesión, jefe de una poderosa empresa. ¿Quién contra ese narcisismo o egocentrismo que uno manifiesta? A mí me tocó vivir esa mala experiencia y por eso era que yo no podía parar. Una de las raíces era el poder económico. Por eso el programa dice, se requiere tiempo, dinero y esfuerzo para que usted trabaje su enfermedad y deje de ser ese narcisista. ¿Cuál es tu experiencia? Bueno, fíjate que en el orgullo, de- eh, yo lo plasmo de esta manera en mi experiencia. ¿Cómo?
¿cómo afecta el orgullo al ser humano? En mi caso muy personal, y he escuchado, hablado con muchos compañeros, o sea, que te sientes que no te merecen ni la tierra que pisas y no tienes ni que caerte muerto. Eso es lo peor. Y llegas a la entrada de un grupo con una mano adelante y otra atrás, un zapato de un color y otro de otro, pero lo has perdido todo, pero lo único que no dejas fuera, perdido, es el orgullo que te mantiene de pie de una u otra manera. El orgullo. Exactamente. Entonces, fíjate, pues, es una admiración de uno mismo, olvidándose, como decía a un principio, de que somos finitos. Se nos olvida que todo lo que somos es por la gracia de Dios. Yo creo en Dios ya. Ya ahora lo llamo tal cual es Dios. Y creo que vengo de Él. Y que dice Carl Jung, como lo ve Bill, en el tema del temor. Pobre del alcohólico anónimo o de la persona, para no ponerle etiqueta, que llegue a los 30, 40, 50 años o más sin saber quién es, fíjate, quién es, de dónde viene y hacia dónde va. El narcisista no le interesa eso. El egocentrista no le interesa saber quién es ni de dónde viene. Le preguntamos a cualquier persona o cualquier persona que nos escucha dice que quiere saber que por qué es la persona que está en su casa es como es, porque no sabe quién es. Y entonces, al principio, tenemos entre los grupos que conocernos y saber quiénes somos. Cuando la persona adicta llega a entender que es un ser humano que tiene sentimientos, que tiene pensamientos, que tiene emociones, que tiene un cuerpo, que tiene una mente, que tiene un espíritu, que tiene un alma como base para entender que lo que uno manifiesta como síntoma al consumir alcohol y drogas solo es una enfermedad más perversa de todos estos elementos antes mencionados y mal manejados, y que por eso es que bebe y consume, por todos los traumas sufridos en la niñez que ya hablamos en las anteriores etapas de personalidad, por eso nos volvemos opuestos, por eso nos volvemos egocentristas, ¿ya? Por eso nos volvemos narcisistas, con un sentimiento de venganza. Pero también ocurre lo contrario. Hay gente que se vuelve altamente depresiva y pierde todo interés. Y algunos ejemplos de daño ocasionado por el consumo y abuso de las adicciones, los locos. Los locos fueron tan inteligentes que se fugaron al mundo de la locura para no tenerse que enfrentar a la asquerosidad de los hombres con cordura, porque este mundo para ellos, en su narcisismo, creía que era insuficiente. Y se fugaron a la locura, se fueron en ese viaje y ya no regresaron. Ellos andan felices, físicamente está su cuerpo aquí, pero su mente ya está extraviada en saber qué dimensiones y qué niveles. Ese es el problema de un narcisista. Mira los riesgos que puede concebir. ¿Qué experiencia más tenés vos ahí? Sí. Es importante mencionar todo eso del narcisismo porque son las personas que están en nuestra casa y muchas veces no los vemos. Sí, desafortunadamente. ¿Alguna experiencia ahí o continuamos? Continuamos. Va. Hedonista. Acabamos de estarlo mencionando. ¿Qué es el hedonismo? Es la persona que vive de placeres exagerados en todos los campos. No vamos a mencionar uno porque al decir placer, inmediatamente la mente asocia a la sexualidad. Y no es solo eso. No. Porque hay placer en el comer, hay placer en el beber, hay placer en el pasear. Hay muchas clases de placeres, pero un hedonista es el que vive del exceso de placeres y no aprende de las experiencias que esto le ocasiona, que se puede llegar a convertir en algo dañino para su propio ser. La diabetes, el exceso, uso y abuso del azúcar nos llevó a un estado de diabetes, pero es una enfermedad que es controlable y no podemos vivir con ella. Con el alcoholismo puede ser controlada, podemos vivir con ella, pero tiene que vivirse un proceso. ¿Qué experiencia tenés con el hedonista o el que hace abuso de los placeres? No me voy a detener en la sexualidad,
Porque eso sé que les encantaría a muchos morbosos, pero no es el objetivo No, de pues, este. en realidad, mira, los excesos, los placeres, en la personalidad de un alcohólico, o sea, son eh, su diario vivir Ujú, en la personalidad alcohólica. sí, O sea, y no nos vamos a meter en los campos de otros seres humanos normales porque, como dices tú, no somos profesionales. Pero basado en nuestra propia experiencia, nosotros, o sea, nunca fuimos conformistas. En los placeres, y lo vamos a mencionar a grandes rasgos, somos como de ese tipo de personaje que puede decir más, y quiero más, y mucho más, y nunca hay llenadera. correcto. Así Ya. a grandes A rasgos. grandes rasgos, va. Fíjate, pues entonces, por eso es que yo te decía que iba a llevar tiempo esto, porque nos va a ir dando muchas pautas. Hay mucho que hablar, hay mucho que hablar. Y llevamos apenas 9 características. Imagínate, son varias. Hipersensible. A ver, la hipersensibilidad. Te voy a dejar que la definas. Bueno, a grandes rasgos, todavía la sufro. Ujú, Porque vamos, yo me gusta ser bien claro con la audiencia. La enfermedad del alcoholismo, tú lo mencionaste tantito antes, es algo parecido a la diabetes. Es una enfermedad que hasta el día de hoy no tiene cura. Hasta el día de hoy. ujú, Dice nuestro libro, no sabemos si la ciencia un día alcanza a encontrar la cura. Hasta el día de hoy no lo ha hecho. correcto. Entonces, ¿qué pasa? O sea, yo hasta el día de hoy sigo sufriendo en pequeñas dosis, porque el programa es una maravilla que te va quitando ciertos rasgos de personalidad que te ayudan a seguir caminando con pasos firmes en la mejora de la recuperación. La imperceptibilidad para mí a grandes rasgos es, por ejemplo, eh, que si a mí me duele la cabeza y a una persona normal le duele la cabeza, ella automáticamente sabe que con 2 Tylenols va a tener, o sea, alivio. Y sin embargo yo rápidamente empiezo a pensar que probablemente tenga yo un tumor canceroso, que por eso me duele la cabeza. Ujú, Cuando una muchacha o un amor o en el camino de mi vida me terminó, yo sentía como que la vida se me estaba terminando. O sea, yo defino la imperceptibilidad, que yo siento las cosas más pequeñas de la vida, que un ser humano las puede controlar de una manera sencilla, yo las hago grandes. O sea, yo hago una tormenta en un vaso de agua, en un abrir y cerrar de ojos. Siento las cosas doblemente o triplemente más que cualquier otro ser humano. correcto, va. Fíjate, pues acabamos de estar hablando del impulsivo, del desafiante. El programa nos propone algo para tratar de definir la hipersensibilidad. Haga una lista de todas aquellas personas, octavo y noveno paso, a quienes usted ofendió, y trate de reparar esos daños. Cuando nos enteramos por primera vez de eso, hacemos la lista y queremos ir rápidamente a solucionar y a pedir perdones y a tratar de hacer reparaciones. El padrino nos dice, no vaya a hacer nada, por favor, no vaya a hacer nada, ¿ya? Pero nosotros no hacemos caso. Y vamos y le pedimos perdón, tal vez hay casos muy fuertes y muy serios. No los voy a mencionar, pero creo que el público entiende que hay cosas muy profundas y serias que no deben de ser tocadas. El mismo programa dice, cuando el daño que usted ocasionó fuere tan grave, mejor no remueva esos esqueletos, déjelos ahí y lléveselos a la tumba. Pero como no hacemos caso, vamos y le pedimos perdón a alguien, tal vez porque le robamos, tal vez porque hicimos una infidelidad, y le vamos a decir al esposo, vos disculpa, mano, lo que hice, y lo que vamos a ir a encontrar ahí es una gran sopapeada, ¿ya? O una gran maltratada, decimos en Guatemala, ¿cómo se diría en mexicano? Cuando alguien te responde agresivamente, es una No, pues maltratada. una maltratada te maltratan. Va, entonces te dan una tu gran maltratada, y como sos hipersensible, lejos de obtener lo que quería realizar como reparación, regresas hasta depresivo por todo lo que fuiste a recibir. Y la gente está furiosa por lo que hiciste,
El único que no te habías dado cuenta eras vos. Y te dicen 2, 3 palabras bien puestas y bien colocadas y sos hipersensible y te bajas, te deprimís. Esa es la hipersensibilidad que no se da cuenta, que todo lo siente, que todo lo incomoda, que todo le molesta, que todo va dirigido a él. En los grupos yo les digo, los alcohólicos parecemos catcher, andamos agarrando pelotas ahí por todos lados que no van dirigidas a nosotros, pero nosotros queremos agarrarlas. Hipersensibles, lo dijeron por mí, es que eso es por mí, eso es para mí, eso lo está diciendo que todo lo que yo hago se están fijando. No somos tan importantes, regla 62. No te tomes a ti mismo demasiado en serio, pero como somos hiper grandemente sensibles, si alguien tiene a una persona de esta naturaleza en su casa, pues dése cuenta que tal vez no actúa por impulso, sino porque tiene una enfermedad patológica, o sea, física, ¿ya? Porque más adelante vamos a tocar los neurotransmisores que tienen mucho que ver con la personalidad del alcohólico. ¿Alguna experiencia que contar? No, le seguimos al otro. Ahí, va. Vámonos, pues ya pasamos los primeros 10, apenas vamos con 10. Continuamos con la... Aquí viene algo que me vas a ayudar a experimentar. El homosexualismo latente en la personalidad del alcohólico. ¿Qué experiencia tenés ahí? Eso se define más con ejemplos. Pues mira, yo en realidad cuando se toca ese tema, yo quiero creer que todos los seres humanos tenemos cierto tipo de desviaciones, Uh-huh. pero en el alcohólico, o sea, la parte del homosexualismo, yo a veces la defino cuando no hay aceptación de la persona homosexual. Uh-huh. ¿Por qué razón? Por ejemplo, yo en mi caso tengo hasta amistades pues que son homosexuales, Uh-huh. pero en algún momento de mi actividad, llegó un momento que yo no podía ver soportar a estos seres, por así llamarlos, o sea, Uh-huh. no me cabía Eras homofóbico. en mi cabeza, Uh-huh. pero a través del programa me di cuenta, o sea, que son seres humanos normales como yo, ¿sí? Uh-huh. Entonces, yo en algunos momentos en mis inventarios quise buscar creyendo que tal vez me caían mal, que porque a lo mejor yo tenía algún tipo de reserva en cuanto a mi Sexualidad. sexualidad, pero no era así. Simple y sencillamente crecí con una mala información de ello, Uh-huh. basada en el machismo. Mi abuelo fue un hombre de la revolución. Uh-huh. O sea, y en aquellos años donde él se crió, pues eso no era muy bien visto, Uh-huh. no era aceptado. O sea, ahí yo creo que Machismo. le hubiera salido un hijo así a mi abuelo, yo creo que lo manda a decapitar. Lo fusilan en Sí, la revolución. sí. Entonces, sí, ahí Vaya. yo lo miro de esa manera. Va, ahora fíjate lo que dice la experiencia y parte de la psicología, porque nosotros hacemos uso de la psicología, la psiquiatría y la medicina como proceso de recuperación. Dice que el homosexualismo que nosotros mantenemos latente es cuando estamos bebiendo. Fíjate, pues cuando yo paso los 3 gigantes del alma, en donde me toca, los 3 volcanes, cuando me toca hablar del sexo, poder y dinero, antes dejaba de último el sexo, pero ahora lo hablo de primero. ¿Por qué? Porque hay que definir todas las características de la personalidad sexual, ¿ya? Entonces, el homosexual, el transexual, el bisexual y todas las áreas que hay. Y cuando llego al tema del homosexualismo, les digo a los compañeros en la charla, fíjense pues, ¿cómo éramos nosotros? Llegaba nuestra esposa, nuestros hijos bien arreglados, bien cambiaditos a las fiestas, y salía la personalidad homosexual que tenemos, que es innata, o sea, no la conocemos, la poseemos. Nos íbamos con los amigos a la barra a beber y a través de que nos estábamos echando los alcoholes, empezaba a bajarse la testosterona, son las hormonas sexuales del género masculino, y se elevaban las, ¿cómo se llaman desde la mujer? Ay, pues la se me olvidó en este momento.
Las feromonas. Va. Entonces, se nos elevaban las hormonas femeninas y empezábamos a decirle a los muchachos, yo te quiero como hermano, sos mi hermano, vení para acá, dejarme darte un beso de hermano. Y empezábamos a abrazarnos y a tener conductas homosexuales bien claras, ¿ya? Entonces, pero no nos la creíamos. Y de repente fuimos tocados o fueron tocados y se suele decir en la comunidad, borracho no cuenta. Así se dice pero para muchos sí, porque amanecían con tarjetitas y ya empezaron a querer tener esta tendencia, ¿ya? Pero originalmente ocasiona la baja, el mucho consumo del alcohol, la baja de la testosterona y la subida de las hormonas femeninas, ¿ya? Entonces, muchos descubren y salen del closet a través de trabajar esa personalidad en su tribuna y de repente dicen, sí, soy, y ya lo aceptan. Pero inicialmente no se sabe que se tiene esa, pero sí se vive. ¿Qué pensás al respecto? Pues normalmente vivimos muchas experiencias de ese tipo, porque el alcohol produce ese tipo de desbalanceamientos en hormonales. Entonces es muy común, ya borrachos, como decimos comúnmente, andarse abrazando y dándose de besos, aunque traigan botas y sombrero, ¿sí me entiendes? Pero en realidad la mayor parte son producidas, creo yo, que son producidas por la reacción que tiene el alcohol en tu físico, en tu manera de sentirlo. Porque la mayor parte de los compañeros, cuando llegan a hacer un inventario al conocimiento de sí mismos, descubren que realmente son heterosexuales completamente. ¿Sí me entiendes? Sí, sí, entiendo. Y cuando tú eres heterosexual completamente, tienes aceptación de todos estos géneros. O sea, como te decía, se pueden tener amistades que son homosexuales, porque tú eres una persona definida, no tienes exactamente ningún tipo de problema con ello. Exactamente. Fíjate, pues ya tengo la palabra que es las hormonas femeninas, los estrógenos. Cuando se bajan los estrógenos es que se dan estas conductas de homosexualismo, ¿ya? Y se da cuando el uso y abuso y la pérdida de la tolerancia al alcohol. Ahí es la tendencia homosexual aumenta en los varones. En las mujeres aumenta, es al revés. No se les bajan los estrógenos y se les suben las testosteronas y se vuelven agresivas, ¿ya? O sea, miremos los dos casos. Entonces, para no redundar tanto en esto, pero sí existen esas, ojo en la casa, porque los últimos en darse cuenta son las personas de casa. El problema siempre está en casa, pero la negación impide que lo podamos ver. Eso es parte del tema ahorita, la personalidad. Con este punto daremos por concluido nuestro episodio del día de hoy, recordándoles que tendremos segunda parte de este tema tan interesante que es la personalidad de un alcohólico. En la segunda parte también tocaremos brevemente el tema de la despersonalización de un alcohólico. Gracias por escucharnos, recordándoles que nos sigan por estas plataformas como son Spotify, como son YouTube. Quiero recordarles que mi grupo base es el grupo Reencuentro Veracruz de Alcohólicos Anónimos, ubicado en el 3815 de la Main Street, en McHenry, Illinois. En nuestra plataforma de YouTube los invito a que pues abran los QR que aparecen allí, los códigos QR. En uno de ellos lo envía directamente a escuchar los episodios que tenemos en Spotify. Y el otro QR aparece la información del grupo Reencuentro Veracruz con algunos números de teléfonos de los compañeros que estamos accesibles para que usted pueda comunicarse con nosotros
Y en cualquier parte del mundo donde usted se encuentre, nosotros nos comprometemos a llevarle la información necesaria, recordándoles que su programa Normal Anonimato está basado en este podcast en el alcoholismo, pero el objetivo primordial es llevar este mensaje y ayudar a la comunidad, a la audiencia, también con las informaciones de los programas de Al-Anon que nos han dejado sus informaciones y poderles seguirles sirviendo a ustedes de la manera más atenta. Muchísimas gracias por escucharnos. Terminaré como siempre hago la finalidad de mis podcasts o de este podcast de Anormal Anonimato con esta bella frase que creo que es la base fundamental de la vida de los seres humanos, en mi caso muy personal. Cierro con esto, obedezca a Dios y deje las consecuencias en sus manos. Muchas gracias, Dios los bendiga. Gracias por escucharnos, a mis compañeros en Alcohólicos Anónimos. Felices 24 horas.